¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy invitamos a una de las personas que, a mi modo de ver, más sabe sobre el tema de Itaipú, pero además es una persona que sabe el tema de Itaipú desde una posición que muy pocos paraguayos han tenido en todo este tiempo en que hemos tenido que convivir con la represa. El expresidente de la República, Federico Franco. Hola, Federico, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Albert, contento de saludarte a vos y a todos los televidentes de ABC TV. La primera vez que estoy acá, así que Bienvenido. contento de compartir contigo y con tu teleaudiencia. Bueno, Federico, no tenemos mucho tiempo. Te estaba contando fuera de aire, tenemos una horita nomás. Así que quiero que me cuentes, por favor, para ponerle en situación un poco a la gente, porque hay una controversia que se está desatando sobre la contratación de Jeffrey Sachs y para integrar el equipo negociador paraguayo. Quiero que nos ponga un poquito en antecedentes, en contexto, digamos, Itaipú. ¿Por qué hay problemas? ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Cómo viene la mano? Hay, Albert, un viejo adagio que siempre el estronismo defendió, que es: Paraguay no puso nada, Paraguay no puso un peso. Vos le interrogás a cualquier miembro del estronismo de lo que firmaron el Tratado de Itaipú en su época y te van a decir de esa manera. Pero me gustaría brevemente entrar en rigor. Agradezco tus expresiones. No, pero es que es cierto, no. O sea, Para nada, solamente es mi obligación leer, primero por los cargos que ocupé y en segundo lugar para tratar de defender los intereses patrios. El pasado 1 de marzo, valga la redundancia, un pequeño corte comercial porque nadie reconoce nada acá. El pasado viernes 1 de marzo, en ocasión fue en el 2013, cuando era presidente de la República, reclamamos en el altar de la patria allí en Pedro Juan Caballero, Cerro Corá, reclamamos al gobierno del Brasil, a la presidenta entonces Dilma Rousseff, la devolución del cañón cristiano y del archivo militar. Creo que nunca en la historia del Paraguay un presidente se animó a reclamar al Brasil. Nosotros lo hicimos convencidos de que el reclamo es justo y además porque nos ampara la razón y nuestro sentimiento. Entrando ya en el tema de Itaipú, Albert, audiencia, ¿en qué momento se establece el límite entre Paraguay y Brasil? Termina la guerra en 1870, sí. Muere López un 1 de marzo, entre paréntesis, dentro de un año va a cumplirse 150 años de la conmemoración de la muerte del mariscal Francisco Solano López. Se cumplió en estos días 149 años. Y cuando se cumpla 150 años, en ese ambiente ocupado el Paraguay, el Palacio de López era sede de la caballeriza del ejército brasilero. Se niega al canciller entonces José Falcón a firmar el tratado en los términos que se le obliga y se le hace firmar a Loizaga, el bisabuelo de nuestro ex canciller Eladio Loizaga. Y se firma el tratado Loizaga-Cotegipe. Y el tratado Loizaga-Cotegipe, para entrar, podemos hablar 1 hora, 2 horas, pero no es nuestro tema, es un tratado absolutamente perjudicial, leonino para el Paraguay. ¿Por qué? Porque se hace con un país ocupado, en este caso por el Brasil y por la Argentina, y en segundo lugar sin una representación, diríamos, legítima, ni democrática ni representativa, legítima. En esas condiciones se firma el tratado Loizaga-Cotegipe y en esas condiciones se establece que el límite entre Paraguay y Brasil son las altas cumbres de la cordillera del Maracayú y una línea que llega al río Paraná. Ergo, en esas condiciones, los Saltos del Guairá es propiedad de la República del Paraguay. Y el que más defendió, y hay que leerlo porque es imperdible la obra, fue el doctor Efraín Cardoso, en un gran libro, 20 preguntas sin respuestas sobre los Saltos del Guairá. Y para que vos sepas, Albert, audiencia, el doctor Efraín Cardoso murió, entre paréntesis, en una sesión del directorio del Partido Liberal, defendiendo la posición paraguaya respecto a los Saltos del Guairá. Luego el Brasil intenta, en vísperas de la Guerra del Chaco, estamos hablando del año 1927, intenta nuevamente a través del acuerdo Ibarra-Mangabeira una nueva delimitación de los límites entre Paraguay y Brasil y no pueden llegar porque no tenían la documentación para justificar que el Brasil ocupaba la mitad de la catarata de las 7 caídas. De las 7 quedas, sí. 7 quedas dicen los brasileños, los paraguayos decimos 7 caídas, ¿verdad? O Salto del Guairá. O Salto del Guairá. Entonces, esos saltos, Albert, audiencia, es del Paraguay. Si alguien te llega a decir que no pusimos nada más y nada menos
que una de las bellezas de la naturaleza que desapareció como consecuencia de la construcción de Itaipú. Y luego en el año 1965, que fue un causus belli, 5 funcionarios paraguayos, el entonces vicecanciller, el vicecanciller de apellido francés, no recuerdo ahora el nombre, me voy a acordar enseguida, Carlos Saldívar, que acaba de fallecer, a la sazón asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Conrado Papalardo, ceremonial del presidente de la República, y estaba también un fotógrafo y finalmente un mayor que era el encargado de delimitar, valga la redundancia, los límites, los hitos limítrofes entre Paraguay y Brasil. Nunca, Albert querido, nunca el Brasil, con toda la fuerza, con toda la potencia que tiene, pudo demostrar su posesión legítima sobre los ¿Y qué Saltos pasó del con Guairá. esos 5 funcionarios paraguayos en aquel momento? Y fueron apresados, estuvieron ahí durante 8 horas en pleno Salto del Guairá, lo que es hoy la ciudad de Salto del Guairá. Ahí bajaron ellos, hay 2 libros muy lindos sobre lo que ocurrió ahí y aparentemente... Entre paréntesis nomás, Federico, perdón, esta anécdota yo no la conocía. A Conrado Papalardo la apresaban. También, Conrado Papalardo, estuvo 8 horas preso. Mira vos. Yo fui a la casa de Conrado Papalardo para obtener su versión, así que tengo la versión de él y una exposición que hizo en un momento dado en un círculo de amigos con respecto a este tema. Y ahí aparece un hombre que es clave, que algún día tenemos que reconocer lo que es Dean Rax. Dean Rax, secretario de Estado. Secretario de Estado norteamericano. ¿Cuándo te acordás que haya venido al Paraguay un secretario de Estado? No me acuerdo. Dean Rax vino porque Paraguay en esos momentos estaba ayudando con una fuerza amiga, entre paréntesis, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, en Haití. Dominicana, la intervención dominicana. La intervención dominicana. Y entre paréntesis, Paraguay estaba ayudando. Como consecuencia de eso, parece que Estados Unidos tuvo sensibilidad y vino a interiorizarse de lo que ocurrió. De la detención de estos con 5 causas belli, claro. Y bueno, ahí se propicia a través de Dean Rax la reunión entre el presidente João Goulart, que alguna vez también tenemos que hacerle un reconocimiento. João Goulart fue presidente del Brasil y a través de un golpe de Estado llevado por Humberto Castelo Branco, finalmente fue destituido del cargo. Pero João Goulart decía que Paraguay y Brasil tenían que ser socios condóminos en igualdad de porcentaje 50-50 del aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná. En cambio, el Brasil y Itamaraty en particular, tenía una versión de que ellos podrían hacer el río, inclusive en las cataratas, los Saltos del Guairá, porque ellos decían que eran suyos. Cuando se les pidió los documentos y cuando no pudieron demostrar, finalmente logran un acuerdo, más o menos el 22-23 de junio de 1965, un año... 7-5 o 6-5. Un año después del 65-66, un año después del inconveniente que hubo en 66-65 fue el apresamiento de los muchachos, 5 ciudadanos paraguayos, y el acta de Foz de Iguazú. Y mira, Albert, lo que dice acá. En toda esa parte, la audiencia va a poder leer más rápido y mejor que nosotros. Amistad, expresión de vivo deseo, todo perfecto. Y dice finalmente, para la adquisición de la misma energía a precio justo. Ese fue el acuerdo de Foz de Iguazú. Eso? Acta de Foz de Iguazú. 21 y 22 de junio de 1966, propiciado por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso guarda cuando te dicen que fue una obra del patriótico gobierno, ya sabes toda esa nomenclatura. Acá hubo una injerencia nítida, clara del gobierno de los Estados Unidos y nosotros tenemos que saber ser agradecidos y recíprocos con esa actitud del gobierno de los Estados Unidos. Dean Rax fue el que manejó la famosa crisis que tuvo el presidente Kennedy con Nikita Khrushchev, claro, con la famosa 13 horas. Sí. Fallecido el presidente Kennedy, asume en su reemplazo Lyndon Ben Johnson, y él continúa como secretario de Estado. Tiene como 11 años como secretario de Estado Dean Rax. O sea, tenía un bagaje de experiencia bastante sólido. Propicia la reunión de Foz de Iguazú, se llega al acuerdo, se firma este convenio y todo el mundo creíamos, Albert, audiencia, que esto iba a estar plasmado en el acta de Foz de Iguazú. O sea, solamente para precisar, es decir, el acta de Foz de Iguazú, que después da pie a la cosa, eso es una gestión norteamericana, digamos. Sí, tenemos que reconocer, porque el Brasil tenía una posición contraria y porque nosotros no teníamos fuerza. Y esa acta se hizo para arreglar el diferendo limítrofe del Salto de Guairá. Exacto, y buscar una solución. Cerro Porteño,
en honor a tu camiseta jugada con Botafogo el 25 de abril de 1973. Yo soy cerrista fanático, no necesito decirte, vos me conoces. Jugaba Cerro Botafogo un día entre semana, creo que era miércoles, jueves, yo recuerdo, era chico, he visto el partido en casa. Y el día siguiente se firmaba. Con el diario del lunes, saber lo que pasó en el partido es fácil. A mí me es fácil, Albert, decir lo que voy a decir, porque hay testimonios de personas que fueron. La delegación paraguaya fue a Brasilia, alquilaron un hotel, en todas las habitaciones, en todos los salones, en los restaurantes tenían altoparlantes, estaban interesados en el resultado del partido Cerro Botafogo. Nadie tenía la más pálida idea de qué iban a firmar el día siguiente. Nadie verificó si el espíritu del acta de Foz de Iguazú figuraba o no en el tratado. Y la palabra precio justo, Albert querido, es reemplazado por la palabra compensación. Entonces, esta es una situación, no sé si me pueden seguir, acá está ese color de la fecha. A ver, poné por eso, Rodrigo, si se puede. 25 de abril de 1973. Cerro remonta un resultado realmente inesperado, perdía 2-0, termina ganando 3-2. Ahí está Alfredo Stroner Matiauda con el presidente Garrastazú Médici, firmando el tratado. Acá están los puntos que tiene el tratado, está el diario a ese color de la fecha, en donde dice, fue firmado ayer en Brasilia el trascendental Tratado de Itaipú. Está todo referido, cómo está constituido el tratado, los 25 artículos, el anexo A, B, C. ¿Cuál es la traición a la patria, Albert, audiencia? Derecho de preferencia para adquirir la energía excedente por el derecho de adquisición. Brasil tenía... No, hablame en castellano, Federico, no vaya a hablar en japonés, en castellano. El derecho de preferencia, en el acta de Foz de Iguazú decía que hay un derecho de preferencia, en cambio en el otro es el derecho de adquisición. Brasil tenía en el acta el derecho de preferencia para adquirir la energía que Paraguay no utilizara, el derecho de preferencia. O sea, digamos, era el comprador preferencial. Era el comprador preferencial. En el Tratado de Itaipú ya aparece la palabra derecho de adquisición. Brasil estaba obligado, sola, única y exclusivamente a Brasil le podíamos vender y a nadie más en el planeta Tierra la energía que sobrara, la no utilizada por el Paraguay. A ver si hay un pequeño cambio. No, claro, o sea, solamente para explicar con mayor, poner en castellano. En el acta de Foz de Iguazú se dice derecho de preferencia, es decir, digamos, la primera opción de venta va a ser Brasil sobre el excedente paraguayo. Y en el tratado dice el comprador obligado es Brasil. Brillante. ¿Así? Brillante. Segundo, el acta de Foz de Iguazú habla de justo precio. Se cambia por compensación. Y se utiliza, a mi criterio, no sé cómo llamarlo, tengo que cuidarme porque no puedo decir algo sí, del pues, cual el día de mañana... Claro, pero vos me decías a mí, Federico, me gusta tu camisa, te vendo la camisa. Vos me decís, Federico, me gusta tu camisa, te cedo mi camisa. ¿Hay diferencia o no en ceder? Sí, claro. Ceder la palabra, ceder el lugar, ceder la preferencia, ceder el orden. La palabra ceder no es lo mismo que vender. Y en el tratado se utiliza el verbo ceder, cuando que el verbo tenía que haber sido vender. Paraguay le debe vender la energía. Yo también diría una corrección, no a un precio justo, porque el precio justo, Albert, para vos puede ser 10 y para mí puede ser 2. Entonces se hace un promedio, 10 más 2, 12, dividido 2, 6, 6 sería el precio justo. Entonces yo creo que tenemos que utilizar la palabra vender al precio real, al precio de mercado, y no como lo estamos haciendo hoy, en el cual Paraguay está prácticamente, Albert, y yo me hago responsable de esto. Luis Federico Franco Gómez, 691-104. Nosotros los paraguayos, Maumada, Tapizá, Ñande Esa, Teleru, Pibé, Ñande ya pagaron, Ñande Luz, Cuera, Ande Velomistá, Ñande ya subsidiala San Pablo, Río de Janeiro, Desarrollo. El pueblo paraguayo con el pago de la energía está subsidiando. ¿Qué ocurrió en el año 1986? El Brasil entró en una situación económica financiera catastrófica. Su moneda era el cruzado. Cambiaron a novo cruzado. En un periodo de 6 meses, un año, cambiaron 6 ceros
la inflación del Brasil. Después se implementó el plan real, que es el que tienen hasta ahora. En ese periodo de tiempo, el precio de la energía, Albert, atajate, era 16.5. ¿Estamos en dólares o En dólares. en dólares? En dólares. ¿Sabe a cuánto se le cobró para favorecer el desarrollo de Brasil? 10. Nosotros perdimos más de 5.000 millones de dólares. Y nosotros los paraguayos podemos decir, subsidiamos el desarrollo de las empresas y de las industrias paulistas y de Río de Janeiro, porque la energía de Itaipú va directamente al estado de San Pablo, no tiene ningún seccionamiento previo antes. Quédate ahí porque tenemos la primera pausa y después continuamos en esta diferencia de precios. Estamos de vuelta en un segundito. Segundo bloque, seguimos con el expresidente Federico Franco hablando del tema Itaipú y cómo terminamos después en Jeffrey Sachs. Federico, te habías quedado en 1986, crisis brasileña, precio de la energía 16,5 dólares, precio pagado por Brasil para Paraguay 10 dólares. Seguime ese desarrollo, por favor. ¿Vos crees que fue por un año? ¿Crees que fue por 2 años? ¿Por 3 años? ¿Por 4? ¿Por 5? Por 10 años. Durante 10 años se vendió la energía al Brasil, que llevaba el 90-95% de la energía a un precio subfacturado. Estaba por debajo del costo, lo cual es una violación total al Tratado de Itaipú. Espera, este 10 dólares es debajo del costo. Claro, por debajo del costo. El costo era 16,5 creo que. Y se tocó el tema y las palabras del ingeniero de Bernardi fue, estamos haciendo un sacrificio para poder compensar la situación económica que atraviesa el Brasil, porque si no, de otra manera, esto va a ser inviable. Y ese es el cuco que siempre nos venden, Albert querido. En Yacyretá también nos dicen eso. Tenemos que revisar, tenemos que renegociar, tenemos que plantear, tenemos que hacer números, pero siempre nosotros cedemos. Yo hasta ahora no encuentro nada. El Tratado de Itaipú dice que el, precio, el costo de la energía es igual al costo de producción. Si hay un mayor costo, tiene que subir el precio del servicio. Si hay un menor costo, tiene que bajar, porque el balance tiene que ser cero. Itaipú no es una institución de beneficencia. Itaipú no es una institución que tenga fines de lucro. Itaipú es una institución que presta servicio. Por eso es una antología del disparate lo que se le paga, por ejemplo, a la agencia de publicidad ahora, sin importar quién sea la persona afectada o la institución. No tiene sentido que Itaipú, teniendo un monopolio energético en el país, tenga que gastar millones de dólares en promoción de qué? Publicidad. Entonces, así las cosas, Paraguay pierde. Después está la famosa deuda. Espera, ese 1986, en 1986 Stroessner todavía era presidente claro, paraguayo. Sí, de Bernardi. Stroessner de Bernardi. Claro, por eso lo mencionaste de Bernardi. Claro, Stroessner de Bernardi. Pero en el plazo de 10 años que vos señalás, ya se produce el cambio de régimen, cae la dictadura, y del tiempo que vos estás mencionando, 7 años ya son de los gobiernos democráticos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el año 96 está la famosa deuda espuria que también fue analizada. Como las empresas brasileras, 2 empresas, Electrosul y Furnas, atendé bien, Albert, Electrosul y Furnas, llevan la energía y no le pagan a Itaipú. Llevan 98, algo, ponele 98 para redondear, 2% Andes, 98% Brasil. Y esa deuda, que también significó entre 5 a 10 millones de dólares, 10 mil millones de dólares, terminando pagamos los paraguayos 50%. No, tranquilo, explícame. Atendé que la señora que te está viendo y yo no entendemos un pito la parte técnica. Por favor, habla en cristiano. La Itaipú es una institución que aprovecha el movimiento del agua. Viene el agua con mucha fuerza, el río Paraná es muy caudaloso y Itaipú en particular está encañonado, está en un cajón de piedra, entonces el agua viene con mucha fuerza. ¿Qué es lo que es Itaipú? Itaipú, aprovechando el movimiento del agua, energía cinética, esa energía al mover la hélice de la turbina, esa energía, esa fuerza del agua al mover la hélice se transforma en potencia. Itaipú lo que genera es potencia. Y esa potencia, al enchufar computadora, luz, ventilador, aire,
por hora, por tiempo, se transforma en energía. Energía es kilowatt hora, potencia es solamente kilowatt. Bueno, más o menos hasta ahí es la explicación que te puedo dar. ¿Qué ocurre? Lleva la potencia, contrata la potencia el Brasil a través de dos empresas distribuidoras grandes, que son Electrosul y Furnas. No hablo de Electrobras, que entre paréntesis y en un pequeño corte comercial es el principal responsable del perjuicio permanente, no solo al pueblo paraguayo, sino al pueblo brasilero, porque Electrobras está constituida en un 51-52% por capital del Estado y 48-49% de capital privado. Electrobras cotiza en la bolsa de Nueva York, en Wall Street. Entonces es una empresa privada, y esa empresa privada lleva bueno, después ese otro tema, lleva la energía a 5 y vende a 100, 120, se está enriqueciendo Electrobras, pero vamos a concentrarnos acá. Electrosul y Furnas llevan la potencia que se genera en Itaipú y no pagan, Albert. ¿Cómo no van a pagar? Y no pagan, hermano, no pagan. No pagaron porque la situación económica en el Brasil era mala. Te conté que Pero hubo no, una crisis. o sea, a ver, vos me estás diciendo no pagaron esos 10 años o hasta ahora no pagan. ¿Cómo es lo que es el tema? Y nosotros pagamos todo con la deuda espuria. Se tuvo que hacer unos nuevos números, se afilaron. Nosotros perdimos todo, Albert. En primer lugar, en el año 1986, te conté que se baja el precio de la energía. En segundo lugar, el director general siempre fue brasilero. Nunca hubo un director general de Itaipú paraguayo. Se llama director general brasilero y se llama director general adjunto. Después de Conde Bernardi se corrige y queda como director general paraguayo. Pero viste vos el suplente. 11 jugadores están en la cancha y hay 5, 6, 7 suplentes y 3 son los que entran. Quedaste dentro del grupo de los 4 que nunca entraste. El presidente paraguayo nunca firmó un cheque, nunca tuvo la misma participación. Si yo te llegara a preguntar cuánta plata genera Itaipú por 100 millones de megawatt hora que genera de energía o la cantidad de potencia que es cerca de 74.000, no importa lo que se genera en Itaipú, entra una plata al mercado paraguayo. Solamente lo que nos corresponde a nosotros en concepto de royalty, de compensación y para pagar el salario. Toda la otra plata entra única y exclusivamente al mercado financiero brasilero. El director general, el que dirige todo, es brasilero. El director financiero es brasilero. El director de planificación es brasilero. O sea, el Brasil tiene al director general, el que firma el cheque. Tiene al director de planificación, cuánto va a llevar Brasil, cuánto va a llevar Paraguay, cuánto de la energía asegurada va a llevar Paraguay, cuánto de la energía no asegurada. La energía asegurada cuesta, para que vos... Vamos a suponer que se genere 100. 75, Albert, audiencia, 75 es la garantizada. Es la que de acuerdo a los manuales, a la doctrina y a los libros clásicos de hidrología y de ingeniería hidráulica, Itaipú puede comprometerse a entregar. O sea, es lo que va a haber con seguridad. Es con seguridad. Todo lo que se genera por encima es no garantizada. Y esa energía no garantizada, por tratado, tendría que haber sido miti-miti. Y nuevamente, nuestros grandes hermanos brasileiros, ellos llevan el 80-85% de la energía, que cuesta $5, y la energía nuestra, que nosotros traemos, 40. Entonces Paraguay se queda con la energía 40, y en vez de ir por la energía no garantizada, un porcentaje de mitad, otra vez Brasil lleva la ventaja. Pero no termina ahí la generosidad. Estas empresas no pueden pagar, Electrosul y Furnas, y al no pagar, nosotros comenzamos a pagar, el Paraguay y el Brasil, pero en porcentaje igual, de 50-50. O sea, nosotros pagamos mitad y mitad, lo que ellos llevan 98%. No, ellos dejaron de pagar. A ver, te explico de nuevo. El tratado no le favorece a Paraguay en varios aspectos. Acá hubo una deuda de dos empresas brasileras, Furnas y Electrosul. Ambas llevaron energía. La energía, Albert, no se puede empaquetar. No puedo yo la energía poner así en un cuaderno, poner en una caja, poner en un depósito. La energía voy a utilizar, la energía llevaron ellos y no pudieron pagar. Y porque no pudieron pagar, entonces se tuvo que... ¿Quién pagó? La Itaipú. ¿Y la Itaipú quién es? Paraguay y Brasil. A mí me agita, Albert, me produce realmente taquicardia cuando veo que las autoridades paraguayas dicen el pueblo paraguayo no pagó.
pagó la Itaipú. Pero caramba, nosotros somos Itaipú 50%. Ñandégola ya pagaba ustedes, hermano. De se mamata pisañan de esa telerupideca y ujape te dejape con ángalo mitad y medio domingo pues haré. Ñandégola ya pagaba ñan de luz. Nosotros somos los que pagamos. Y al pagar con la luz, nosotros estamos pagando automáticamente la cuenta que llevaron las dos empresas brasileñas, fuera de lo que le corresponde al Paraguay. Entonces, se saca la palabra justo precio por compensación. Ellos tienen los tres hombres más importantes. Tienen el director general brasilero, tienen el director financiero Y planificación. y tiene planificación. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos el director jurídico, tenemos el director administrativo y tenemos el director de servicios generales. O sea, nunca en la historia de Itaipú hubo un director general paraguayo, nunca hubo un director financiero paraguayo, nunca hubo un director de planificación paraguayo. En esas condiciones, Brasil lleva la de ganar y en esas condiciones permanentemente. Y después el Brasil al final nos cobran intereses usurarios. 5% es el interés. Espera, una cosita previa. Vos hablaste de la generación de una deuda espuria. Eso es lo que viene de Furnas y de Electrosul. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Y pagamos, ya está. Acá se protestó, se hizo campaña. Ah, ya pagamos. Ya... Y sí, Albert, eso fue en el año 96. Pasaron 20 años. Pasaron 22 años. Eso ya forma parte de la historia, se pagó. Hubieron gente que protestaron en su momento, se hicieron manifestaciones, yo creo que hubo un debate incluso entre algunas personas con respecto a ese tema, pero se pagaron. Y esto es lo importante, Albert, audiencia, cuando dicen las autoridades paraguayas, solo se puso agua. Mentira, falso. ¿Cómo vas a producir energía si no tenés agua? ¿Cómo vas a producir petróleo si no tenés la materia prima y la roca que te genera el petróleo? No hay manera. Itaipú tiene razón de hacer por el agua. Y el agua es no 50%, Albert. Si coincidimos con Efraín Cardoso de que la delimitación del Tratado Loizaga-Cotegipe, así y todo, con Brasil ocupando el Paraguay e imponiéndole con un revólver seguramente al presidente de entonces, Salvador Jovellano, Cirilo Antonio Rivarola, creo que era en esa época, las condiciones en las que se produce la firma del tratado. Firme, carajo. Claro, era obligatorio, intimidatorio, y así y todo, los saltos del Guairá quedó en Paraguay. Por eso es falso cuando dicen los antipatriotas paraguayos que Paraguay puso solamente agua. Mentira. Nosotros entregamos la soberanía, entregamos territorio, 200 kilómetros que va desde Itaipú hasta Salto del Guairá, territorio paraguayo que estaba en discusión porque los brasileños querían para ellos, estaba dentro de inundado hoy como consecuencia de la represa. Y después el otro argumento que siempre utilizaron, y yo le escuché a varios estronistas nostálgicos decir de que la gran obra del presidente Stroessner fue hacer Itaipú sin poner un solo guaraní. Atajate bien, tenés yo sí, Albert. Me agarro a la mesa. Podemos enfocar esto, porque creo que es importante. Un solo guaraní. ¿Sabes cuánto es el costo? ¿Sabes cuánto era el presupuesto de Itaipú el 26 de abril del 73? O sea, el presupuesto para hacer... El presupuesto para hacer Itaipú, 2.033 mil millones de dólares. 2.033 mil millones de dólares. 2.033.000 dólares. Ese era el presupuesto. Vamos a redondear en 2.1 para hacer... O sea, 2.000 millones. 2.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto vamos a terminar pagando el 14 de agosto del 2023? El día en que vence los 50 años de la puesta en vigencia del Tratado de Itaipú. La friolera suma de 72.000 millones de dólares. O sea, de 2.000 millones a 72.000 millones. ¿Te parece? No, pero espera, ahí tiene que haber alguna depreciación del dólar y como, no, o sea, o sea, demasiado escandaloso. Yo leí, Albert, y encontré algunos aspectos. Por ejemplo, en el año 73-74 fue la crisis del petróleo. Sí. Ahí hubo un incremento, hubo una actualización que corresponde por diversos motivos. Y después nosotros los paraguayos tuvimos funcionarios traidores, antipatriotas.
se debe estar revolcando en su tumba Francisco Solano, sabiendo que su lucha fue en vano. No sirvió de nada. Él murió para que vengan generaciones después a entregar la soberanía. Y nosotros subsidiamos el desarrollo de San Pablo y de Río de Janeiro. Es inadmisible que una represa que te debe costar 2.000 millones de dólares termine pagando 72.000 millones y con intereses usurarios. ¿Vos verificaste esa cifra, Federico? ¿Está bien esa cifra que vos estás dando? Sí, absolutamente. Podés pedir a Itaipú mañana, lunes, podés llamarle a la gente de Itaipú y ver cuánto se va a terminar pagando. Y ahí me das pie a decirte lo siguiente. Nosotros le trajimos a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs viene al Paraguay después de que nosotros le hayamos, y tengo que reconocer y agradecerle públicamente acá al ministro Banana Ferreira. Yo no lo conocía, Jeffrey Sachs. Él es director del Hart Institute, dependiente de la Universidad de Columbia. Tiene un estudio donde está su hija, entre paréntesis, 2, 3 estudiantes paraguayos. Y le conoce Banana, nos vamos al famoso discurso de Nueva York de septiembre del 2012. Yo me fui contigo ese viaje. Claro, y ahí estuvimos con Jeffrey Sachs. Pero a mí no me contaste que te ibas a reunir con Jeffrey Sachs. Yo tampoco sabía. Banana me presentó. Y Banana nos presenta a Jeffrey Sachs y nos dice, él puede ir al Paraguay a trabajar gratis, pagado por el BID. El Banco Interamericano de Desarrollo cubrió, a pedido de Paraguay, los servicios de Jeffrey Sachs. Espera, quédate ahí. ¿Cuánto nos queda en este bloque, Loli? Porque quiero entrar en el tema de Sachs ya en un bloque. Entonces, bueno, no, quédate ahí. Vamos a irnos a la pausa y entramos con Jeffrey Sachs. Seguimos con el expresidente Federico Franco hablando del tema Itaipú y ahora entramos en la controversia de esta semana, Jeffrey Sachs. Bueno, Federico, estabas en Nueva York, septiembre de 2012, de paso digo, yo me fui con el presidente, que mucho te reté ese día. Bueno, eso Sí, aparte. acostumbrado, acostumbrado. Bueno, no fue la primera ni la última. ¿Había sido que te reuniste vos ese día con Jeffrey Sachs? ¿Esos días te reuniste con Jeffrey? Varias veces. Contá un poco. No, tengo que volver a reconocer que fue indicación del ministro Manuel Ferreira. Manuel Ferreira se ve que lo tenía en su libreta y a través del ministro Ferreira logramos contactar con el doctor Jeffrey Sachs. Había 3 paraguayos, Fabricio Franco, Lorena Merzán e Ignacio Urrutia, 3 paraguayos que formaban parte del equipo. Presentó un informe que tiene 111 páginas y que habla del desarrollo y el apalancamiento, apalancando la hidroenergía del Paraguay para el desarrollo hidroenergético sustentable. Y ¿Ese estudio es previo a tu reunión con él? No, después, posterior. Bueno, te cuento los detalles. Hablamos con él, nos dice, tenemos que hablar. Manuel me dice, le podemos llevar a Jeffrey Sachs, no nos va a costar ni un peso. Entonces... Ahí me detengo. Yo sé, Federico, que esto, pero te quiero explicar algo. O sea, yo sé que vos sabés, pero para que la gente que está viendo. Porque uno de los cuestionamientos que el Grupo Carte está haciendo ahora a la nominación de Jeffrey Sachs como parte del equipo negociador es que venir gratis indica que algo está mal. Venir gratis significa que está trabajando para alguna empresa. ¿Cómo el tema de los pagos de Sachs? ¿O cómo fue contigo? No, gratis vino para el Paraguay. Nosotros tuvimos que ir a hablar con Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno, ¿Quién es Luis Alberto Moreno? Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el colombiano. Muy amigo de Paraguay, muy generoso siempre con Paraguay. Y como 44, 45% en ese momento de la deuda externa del Paraguay, Paraguay tenía con el BID. O sea, Paraguay es un buen negocio, hablando claro y transparente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo invierte ese dinero pagándole al doctor Jeffrey Sachs. O sea, en el caso del trabajo que hizo contigo, Sí. con tu gobierno, sí se le pagó, solamente Claro. que no pagó Paraguay. No, pagó el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el doctor Moreno. O sea, lo que yo digo es auditable. Ustedes pueden verificar y pueden ver las cuentas, pedir el informe a Luis Alberto Moreno, al Banco Interamericano de Desarrollo, al doctor Manuel Ferreira, en fin, a todas las personas. Además, él solicita la información y nos dice en la reunión, no creo que consigan la información.
¿Por qué es importante, Albert querido? Hay potare ya caporala de ese hermano. Porque Jeffrey Sachs fue asesor en el momento del descalabro económico financiero de Brasil en 1986. Fue asesor de Brasil. De Brasil, pagado por el Brasil. Él vino a asesorar al Brasil y fue uno de los responsables de sacar al Brasil de esa situación donde estaban con el cruzado, no hubo cruzado, la inflación, la hiperinflación. Yo recuerdo que me fui con mi padre una vez por un problema médico del Brasil y veía 1 millón antes, ahora 1. Lo que antes valía 1 millón de cruzado, por la inflación en el Brasil terminaba costando R$1. 6-0 significó esa Sí, crisis. el famoso plan real de Fernando Enrique Cardoso. Claro, Fernando Enrique Cardoso, ministro de Hacienda, y entonces uno de sus asesores fue Jeffrey Sachs. Yo no sabía. Por eso tiene mucho valor, porque Jeffrey Sachs conoce la situación del Brasil. Al conocer él, viene y hace un estudio en donde habla de todos los temas. Él plantea en primer lugar un Paraguay verde. Él dice que nosotros, al ser el país que tenemos la mayor cantidad de producción de energía hidroeléctrica del planeta Tierra y ser el país que exportamos la mayor cantidad de energía, tenemos que tener una visión largoplacista. Y esa visión largoplacista no debe limitarse solamente a exportar energía, sino que tenemos que tener el chip mental cambiado de utilizar la energía. Y plantea, entre otras cosas, un servicio de transporte público, eléctrico, cocinas eléctricas, cocinas a inducción, panadería, hornos eléctricos, ACEPAR, Clinker, Vallemí, todo hornos eléctricos. En fin, utilizar toda la energía generada en Itaipú, en Yacyretá y en otros lugares potenciales donde el Paraguay pueda aprovechar hidroenergéticamente para hacer un país limpio y ganar de esa manera bonos por la no utilización de productos orgánicos, productos fósiles. Ahora, Sachs te dice, o sea, Sachs hace un relevamiento de cómo es la cuestión de la deuda, ¿verdad? No, vamos por partes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos, no mucho, tenemos 15 minutos. Entonces voy a ser más conciso. Jeffrey Sachs divide el tema y hace, la deuda es un tópico y otro tópico son las recomendaciones generales. Dice, palabra más, palabra menos, utilizar Paraguay verde, utilizar la energía, hace un diagnóstico de la cantidad de biomasa que utilizamos 65% de biomasa, 15-20% de fósil y 14-15% nada más de energía hidroeléctrica. Entonces él plantea revertir esa matriz utilizando nosotros lo que tenemos en exceso, que es la energía hidroeléctrica, y utilizar menos biomasa y mantener. Además hay que reconocer que él, su especialidad es la parte de educación y la parte medioambiental. Él es del Hearst Institute, una institución prestigiosa que es asesora del secretario general de Naciones Unidas, inclusive del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pide él? Pide ser más verde, utilizar menos energía fósil y menos biomasa, cambiar la política de la ANDE. Dice que nosotros perdemos en la ANDE por la cantidad de energía debido a los cables anticuados, Sí. pasados, La el redistribución. sistema de conducción, y por traer, Paraguay pues tiene una línea de 500 de Itaipú que transporta 2.200 megas más o menos, y tiene 5 de 220, 5 de 220. Y ese 5 de 220, al ver en temporada como ahora de calor, se recalientan y pierden, entonces hay fuga. Hay más fuga, increíblemente, en cuentas no cobradas por la ANDE, a los parientes, amigos, amantes, correligionarias, con ciudadanos, etcétera, etcétera, que la fuga que se tiene por la conducción de la energía. Y él plantea revertir eso mediante una nueva distribución de la ANDE y al mismo tiempo tercerizar el servicio de cobranza de ANDE. Plantea la creación de un ministerio. Nosotros, fieles a ese principio, radicamos en el Congreso un proyecto de ley de creación del Ministerio de Minas y Energía, que no sea más un ministerio y que tenga, lógicamente, así como en el Brasil tiene un ministerio de energía, ¿verdad? Entonces ahí están mejor las cosas, se maneja con más autoridad. Y después entra en el tema de la deuda. Y él, respecto al tema de la deuda, dice lo siguiente, Albert. Él dice que, según sus cálculos, nosotros como Paraguay ya habríamos pagado toda la deuda, y utiliza 3 elementos básicamente a considerar. Entre paréntesis se opone también al Río Tinto Alcan, el que es uno de los puntos, electricidad en vez de petróleo, desalentar el uso de biomasa, reexaminar la deuda de Itaipú.
Atendé a lo que dice el doctor Jeffrey Sachs. Paraguay exportó 887 terawatts de electricidad entre 1985 y 2012, pero supuestamente no ha pagado su parte de deuda por la represa de Itaipú. Creemos que la historia de la deuda de Itaipú y las condiciones de reembolso deben ser examinadas. Él solicita que el Paraguay ponga como árbitro al Fondo Monetario Internacional o a las Naciones Unidas. Hemos revisado todos los reembolsos hasta la fecha y tenemos razones sólidas para creer sobre el supuesto que nosotros consideramos razonable que Paraguay ha cancelado su deuda. No debemos nada. El año que viene, en ese momento 2012, 2013, Paraguay debiera dejar de pagar a Itaipú. Esa fue la propuesta. Él dice lo siguiente: Paraguay a partir de 1985 ha vendido a 52.7, 40 nomás en realidades, 40 megawatts, 40 dólares el megawatt hora, que está por debajo. En San Pablo se vende a 80, 90. Sí, incluso 120 llega. 120, Sí, sí, sí. Uruguay 120, 130, Sí, sí, Chile sí, sí. 180. Nosotros le estamos dando 40 y la energía no garantizada, que no escuche nadie, 5 dólares. 5 dólares la energía no garantizada, O sea, que es un cuarto de lo que se genera en Itaipú. 5 dólares lo que cuesta eventualmente 100. En el mejor de los casos. De acuerdo con los datos oficiales, la deuda del Paraguay en ese momento 2012 sigue siendo 7.5 mil millones y el registro es poco claro. Él cree lo siguiente: la tasa de interés cobrada al Paraguay, atender lo político que es, la tasa de interés cobrada han sido demasiado altas durante algunos de los años, especialmente en la década de los 80. ¿Por qué, Albert? Porque cuando comienza a operar Itaipú se firma 73, 74 comienza, 87 la primera turbina que funciona en Itaipú, 87. En ese momento era caro la energía porque recién comenzaba a generarse. Entonces los hermanos brasileños no querían la energía de Itaipú, Porque les resultaba... preferían la energía de otras represas que ya tenían más años de utilización y que era más barata, más rentable. Esa es la realidad. Entonces cobraron intereses usurarios. Yo me hago responsable de esto. Hasta 11%, papá querido. Hasta 11% de interés. Dólares. En dólares. 11% anual en dólares nosotros pagábamos de interés. Yo le quiero contar Usurarios. nomás a la gente, o sea, 11%, de repente si uno piensa en guaraníes, señor, señora, te parece incluso hasta razonable. Pero para que la gente tenga una idea, yo quiero contarles, estimados amigos, que el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal Norteamericana tienen hasta tasas negativas de interés. Es decir, 11% es monstruoso, es una cosa gigantesca. Usurario. Usurario. En segundo lugar, los costos de capital se han gravado por encima de las inversiones directas. Brasil no pagó su deuda. ¿Te acordás que te dije que Electrosul y Furnas no pagaron su deuda? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Ellos llevaron la potencia, vendieron en el mercado brasilero, sin embargo no pagaron. Y entonces se produce un divorcio, una dicotomía. Los costos de capital se han gravado por encima de las inversiones directas. Un dato concreto: 17.5 mil millones en inmuebles acumulados en comparación con 12,4 en inversiones directas acumuladas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Brasil no pagó su deuda y a causa de eso Itaipú entró en déficit, no podía adecuar su capital. Tercero, el precio por la electricidad que Paraguay recibe por la exportación a Brasil fue incluso inferior al del mercado, al del modesto nivel de 52.7. Hoy es 40. Y de ese 40 nosotros, porque se cambió la palabra precio justo. Y la energía que nosotros le damos al Brasil es menos de 40. ¿Por qué? Porque se puso la palabra compensación. Porque los antipatriotas, porque los traidores de la patria que hicieron el tratado de 1973 no tuvieron en cuenta, por ejemplo, algo fundamental como es el acta de Foz de Iguazú. Tenemos que ir a la última pausa. Estamos de vuelta enseguida. Creo que nos vamos a quedar cortos hoy. Nos vamos a quedar cortos. Ese último bloque con Federico Franco, expresidente de la República, tema Itaipú. Nos quedan 8 minutos, Federico, así que vamos a una cuestión rápida y sencilla.
¿A vos te parece correcta la contratación de Sac para que venga a integrar el equipo negociador? Claro que sí, absolutamente. Creo que una persona que tiene toda la información, conoce, y además de que conoce, él es de la teoría que no había que esperarlo al 2023. Nosotros teníamos que ver la manera, la forma, incluso con recursos propios de pagar la deuda para no seguir pagando esos intereses usurarios. Y ahora, así como están las cosas, yo creo que el doctor Jeffrey Sachs y su equipo de asesores de la Universidad de Columbia podría ser clave. Además, plantea una solución. En el caso en que no haya acuerdo con el Brasil, plantea auditar los números con gente del Fondo Monetario Internacional, que se presume son imparciales, o con el Sistema de Naciones Unidas, PNUD. Las dos instituciones son serias. Nosotros tenemos los documentos, tenemos la cuenta, hemos transparentado, le hemos pedido. Vino luego el gobierno de Brasil a través de SAMEC a hacer una nota desacreditando el trabajo. Y nos ratificamos y le dijimos que nosotros considerábamos que el Paraguay ha terminado, ha cancelado su deuda y que a partir de ese momento Paraguay no tiene que pagar más. Lastimosamente se perdió, porque justo nosotros le traemos a Jeffrey Sachs allá por marzo, abril del 2013 y en agosto nosotros nos fuimos. Quedó carcomido en el óxido de la maldad y de la indiferencia durante 4 años en el gobierno de tu amigo Horacio Manuel. Tu amigo Horacio Manuel. No, yo no lo voté, yo voté en contra. Yo voté a favor. Yo sé que vos votaste a favor. Te pido disculpas. ¿Cuántas veces tengo que querer que me arrodille? O la gran flauta. Decime una cosa, Fede. No, espera, cierto. Esa cierto. mandarina te vas a chupar toda la vida. Cierto, hay cargas. Nosotros nos opusimos y trabajamos en contra. Federico, y Horacio Manuel, a través del director de Itaipú, Spalding, James Spalding, le trae en la parte final de su mandato y le hace hacer una conferencia. Pero lastimosamente, Albert, tengo que decirte acá con dolor, no tenemos nosotros autoridad patriota, decidida, con coraje, con decisión, que vaya a plantarse ante el Brasil y hacerle saber nuestro punto de vista. Ahora otra vez me ampara el derecho a la duda. Yo sé que es importante el puente. Yo sé que el puente es importante, yo sé que necesitamos un puente Foz de Iguazú. Los dos puentes nuevos. Los dos puentes nuevos, Foz de Iguazú, en realidad Presidente Franco con Puerto Meira y allá Carmelo Peralta con Murtiño. Necesitamos los dos puentes. Pero esos puentes, ¿cuánto pueden salir, Albert? Ponerle 150 millones de dólares cada uno, 300 millones. Eso es caja chica para Itaipú. Hoy estuve con el ingeniero Germán Escauriza. Germán Escauriza me dijo, y él es una persona que creo que tiene autoridad, que la cantidad de energía no garantizada que llevó el Brasil en forma desproporcionada respecto al 50% que tiene que ser para Paraguay y Brasil, de esa energía estamos hablando de 30.000 millones de dólares de beneficio para Electrobras. Para Brasil, para Electrobras. Porque Electrobras hoy es la que maneja toda la energía. Claro. Entonces, Federico, ¿cómo me vas a comparar, Albert, 300 millones con 30.000 millones? No, totalmente de acuerdo contigo, 100%. Ahora se está conformando aparentemente el gobierno está conformando la mesa que va a negociar por Paraguay. Lo escuché a Beto Ovelar el miércoles o el jueves, el presidente del Congreso, diciendo, sería bueno que también esté acá Miguel Abdón Saguier. Y yo sé que en el PLRA se conformó también una mesa para este tema. ¿Qué vos le recomendaría al presidente de la República? O sea, SAC ya estamos, yo creo que está correcta la decisión, pero ¿quién más tendría que entrar en el equipo? Yo, Albert, sería muy presumido de mi parte sugerirte, o sea, hacer sugerencia al presidente de la República, máxime aún si no me pide, ¿verdad? Pero hay gente que conoce, hay ingenieros brillantes en el Paraguay que tienen No, pero tiene que ser gente que conozca, Federico, porque vos me puedes decir, andate vos porque sos puteador y que dices, no, pues yo no conozco un pito, papá, me viene a hacer un papelón, ¿entendés? Hay gente que conoce, mira, yo tengo que ser responsable, lo conocí en una charla al ingeniero Escauriza, me parece muy sólido, muy profesional. Fyodor, conocido como Teddy Simpson. Teddy Stimson. Él está en el equipo del PLRA. Conoce mucho. ¿Por qué conoce él? ¿De dónde salió él? Y porque él, en primer lugar, es un autodidacta y en segundo lugar conoce mucho de la doctrina americana y tiene muchos antecedentes. Y como este es un tema que finalmente se va a tener que dirimir internacionalmente, te diría
que él llena el espacio que nos dejó el doctor De Gasperi. Así luego. Él, sí señor. Teddy Stinson deja el espacio que dejó el doctor De Gasperi. Y después está el ingeniero Marchi, Rubén Darío Marchi, que es un ingeniero que trabajó en la ANDE mucho tiempo, tiene mucha información, conoce, y así como él hay gente brillante. Sí, ahora, está el tema, te voy a poner un ejemplo que yo sé que es odioso, está el tipo que salió primer alumno del colegio, de la facultad, y discúlpenme la grosería, Federico, discúlpenme la grosería, pues no tiene huevo. No tiene huevo, entonces el tipo sí tiene medalla de oro, le soplas fuerte y se desmaya el susto. Eso también es un tema que hay que tener en una negociación con Brasil. A Brasil no hay que atacarle, es un país más grande, más organizado. Ellos tienen dentro de los miembros del Consejo y dentro de las direcciones a profesionales. Hay excepciones, pero nosotros tenemos amateur. No podés jugar en la Premier Chelsea, Manchester contra Sport Capipe y Apeimeca Tuete. No se puede, Albert. Tienes que llevar tus mejores hombres. Tiene que haber gente de la Cancillería, expertos en este tema. Si es posible, no tenemos que llevar gente contaminada. Hay gente que se benefició con Itaipú, que se enriqueció con Itaipú. ¿Qué seguridad, qué garantía me puede dar a mí como país que nosotros estemos representados por gente que estuvieron beneficiada? Y finalmente, el doctor José Alberto Alderete no puede ser que esté siendo auditado en la tapa, en las editoriales de los diarios, 4, 5, 15, 20 días. ¿Qué autoridad moral va a tener para ir a representar los intereses del Paraguay? Entonces, dos cosas: o se aclara definitivamente la situación, o eventualmente se busca otra persona. Pero en esas condiciones va a ser difícil, no nos van a respetar. ¿Cómo nos van a respetar? Ahora estuvo el nuevo director general brasilero. El general de ejército no sé cuánto. De Lima y... Lima y Luna, no sé. Lima de Luna. Lima de Luna. Se refirió al presidente de la República del Brasil, al presidente del Paraguay, le citó a todos los ministros del Poder Ejecutivo brasilero, a todas las autoridades, y en el último le citó a José Alberto Alderete. Yo no sé si corresponde o no luego que el presidente haya ido en forma desproporcionada, él, su vicepresidente, a un acto de posesión de cargo de un director brasilero. Eventualmente podía haberse ido por una gentileza el presidente, pero tiene que estar al lado de su director, en este caso el doctor José Alberto Alderete. Tenemos que llevar la mejor gente, tenemos que buscar los mejores patriotas y gente que no se obnubile por la plata. Ajá. Que no se obnubile, que no se empañe la vista y que no se obnubile la mente al ver algunos dineros, porque el Brasil, nomás luego, siempre a través de prebenda, mesabipe, cañijape, se encargó de cambiar. No existe lo de la energía garantizada y no garantizada, no existe lo del gasto social, fue un invento, una violación del tratado. Tenemos que irnos. Solamente agradecerte muchísimo los datos que nos diste, realmente me impresionó profundamente. Nosotros nos vemos el domingo que viene, muchas gracias.